Sean bienvenidos a este video de álgebra booleana y circuitos lógicos para matemáticas discretas. Veremos el contenido que está dividido en dos partes. La primera parte es álgebra booleana, que viene con una introducción general, unas leyes e identidades. Se van a usar las leyes e identidades para la simplificación. Y la parte 2 son circuitos lógicos, que viene con una introducción general de las compuertas y las operaciones lógicas con una simplificación. Álgebra de Boyle. Inicialmente tenemos que entender que es una rama especial del álgebra que se usa en electrónica digital. En esta funcionan solo dos dígitos, el 0 y el 1. False se ve como el 0 y true se ve como el 1. Para simplificar en el álgebra de Boyle debemos entender principalmente las leyes fundamentales, que son las del OR, el AND y la negación. Las del OR nos indican que un elemento sumado con 0 es igual al mismo elemento. También nos dice que un elemento sumado con 1 es igual a 1. El elemento sumado con sí mismo da este mismo elemento, y el elemento sumado con la negación del elemento es igual a 1. En el caso del AND, vemos que el elemento multiplicado por 0 es igual a 0. Cuando se multiplica por 1 es igual al mismo elemento. Cuando se multiplica el elemento por sí mismo es igual a este elemento, pero cuando se multiplica por la negación es igual a 0. Y la negación está representada por las apóstrofes. En este caso tiene una doble negación, lo que significa que es el mismo elemento inicial. También tenemos otras leyes e identidades, como lo son las leyes conmutativas, en las que alterar la posición vemos que no se altera el resultado. También tenemos las leyes asociativas, en las que podemos sacar o incluir un elemento del paréntesis. Las leyes distributivas, en las que podemos separar la función o acoplarla. Y también, por último, tenemos otras identidades que nos pueden servir para la simplificación en el álgebra de Boyle. Para concluir con las leyes e identidades, revisaremos la primera ley de Morgan, en la que vemos que al negar un AND conseguimos un OR, y al negar un OR conseguimos un AND en la segunda ley. Y podemos obtener también un AND usando un OR. Podemos conseguir un OR usando un NAND, conseguir también un NAND usando un OR, y por último conseguir un OR al usar un AND. Teniendo en cuenta estas leyes, podremos empezar a simplificar, por ejemplo, la primera función, que dice x, y, y, z, o, y, y, z, o, no x, y. Podemos usar la primera ley asociativa entre y y z, que puede ser igual a 1 y z. Nos da resultado, y esto lo podemos simplificar factorizando y y z, ya que se encuentran aquí y aquí, dando resultado. Lo que podemos hacer en este caso es recordar que en el OR, al sumar algún elemento con 1, este nos da 1. Lo podríamos simplificar a esto, y recordemos que al multiplicar cualquier cosa con 1 da este otro elemento, y al factorizar y obtendríamos el resultado y
Y, Z, O, no X. Si realizamos una tabla de la verdad entre esta función y entre esta función, la tabla de la verdad debe dar exactamente igual. En el caso de esta siguiente función, podemos recordar que x y y z es igual a ese mismo elemento sumado con sí mismo, por lo que podríamos separarlos en estas cuatro partes y usando la ley distributiva para x y para x y z podríamos reducirlo a esta función, la cual con la ley fundamental de OR podemos sacar los unos, y recordando que en el AND cuando se multiplica por 1 es igual a la misma función, y esto se puede sacar con una ley distributiva el resultado final, que vendría siendo x y o z. Para la siguiente función, x y z, o x y no y z, o no x y podemos realizar la ley distributiva para x y z, y las podemos separar x y z aquí, y en el interior más no y. La siguiente queda exactamente igual, y podemos realizar una ley fundamental del OR que dice que un elemento por la negación del mismo elemento es igual a 1, es decir que aquí vendría siendo igual a 1. Como vemos, nos dio resultado esta función, y este 1 al multiplicarlo por x y z, como vemos, es igual a x por z, dando resultado x y z, o no x y y. Las compuertas lógicas se representan de la siguiente manera. Así, para un O, entonces entra el primer elemento, ya sea P, entra el segundo elemento, ya sea Q, esto significa P, O, Q, y aquí emergería el resultado. Esta es la representación del I, esta es la representación de la diferencia, esta es el inverso de la diferencia, este representa el inverso del O, el inverso del I, esta es la negación sola, o el inverso del buffer. A continuación veremos detalles de cada una por separado. La compuerta NOT está representada con un apóstrofe que representa la negación del elemento, y Q representa el resultado final. La tabla de verdad vendría siendo de la siguiente manera, donde si el elemento es 0, su negación vendría siendo 1, y si el elemento es 1, su negación vendría siendo 0. La siguiente compuerta AND y en español se representa de esta manera: P y Q, este sería el resultado. La expresión en álgebra booleana, el resultado Q es igual al primer elemento A por B, A y B.
La tabla de verdad corresponde a la siguiente. Como vemos, el resultado es 1 si y solo si los dos elementos son 1. En caso contrario, se debe ubicar un 0. Para la negación del i, es simplemente invertir el resultado de la multiplicación de los dos productos. En este caso solo sería 0 cuando los dos elementos son 1. La compuerta OR, o en español, viene representada como una suma, y la tabla de la verdad dice que al sumar cualquier elemento por 1 da igual a 1. Entonces solo sería 0 si los dos elementos son 0. En el caso de la negación del OR, sería invertir el resultado de esta suma y colocar 1 solo si los dos elementos son igual a 0. En la compuerta XOR o diferencia se representa con un triángulo, a veces es un círculo con una cruz en el interior, y la tabla de la verdad representa 1 cuando los elementos son diferentes. Entonces, si los dos elementos son iguales, es igual a 0. La negación de la compuerta anterior vendría siendo 1 en el caso de que los dos elementos sean iguales y 0 en el caso de que sean diferentes. La compuerta if o buffer lo que quiere decir es que es el mismo resultado que trae el elemento. Si el elemento es 0, el resultado es 0. Si el elemento es 1, el resultado es 1. Para realizar operaciones lógicas debemos entender ejemplos. Por ejemplo, tenemos dos i. En el primer i, el primer elemento está negado, y en el segundo i, el segundo elemento es el que está negado. Este resultado de cada uno se va hacia un O. La tabla de la verdad vendría siendo la siguiente. Este sería el primer elemento o esta línea, y el B vendría siendo el segundo elemento, que vendría siendo esta línea del circuito. Aquí la negación viene representado como la negación de B, y aquí es la negación del A, que está representado aquí en esta tabla de la verdad. Aquí tenemos los I, el primer I y el segundo I. Como vemos, en el primero está negado el primer elemento y en el segundo está negado el segundo elemento. Y el resultado es un OR de los dos elementos anteriores. Esta vendría siendo la tabla de la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando los dos elementos son 0, todo el circuito arroja como resultado 0. Cuando solo uno de los elementos es 1, el circuito da como resultado 1 o true. Y en el caso de que los dos elementos tengan corriente, el resultado también será 0, como si estuviera apagado. Para el siguiente circuito lo podemos representar con la siguiente tabla de verdad, en la que vemos la primera línea en el A, la segunda línea en el B, y vemos que el B se divide y hay una negación que la representamos aquí, es decir, el inverso del B. Este
es una negación de una diferencia. Esto quiere decir que si el elemento A y el elemento B son iguales, el resultado sería 1. En este caso es 1 y en este caso es 1. Siendo casos diferentes, el resultado es 0. Este triángulo representa el buffer, es decir, la misma consecuencia anterior. Por eso es el mismo número anterior. Esta es la negación de un i. El i está representado con una multiplicación. El elemento 1 vendría siendo el a, diferencia de b, negado. Y el elemento 2 vendría siendo la negación de b. Y como es una diferencia, se niega. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando los dos resultados sean 1, este va a arrojar 0. En caso contrario, debería arrojar 1. El primer elemento es este, o este, es igual. Y el segundo elemento es este. Vamos a ver, en los dos casos que tiene 1, el resultado es 0. En caso contrario, el resultado es 1. Y al finalizar el circuito, vemos que hay una negación de este resultado anterior, lo que quiere decir que invertimos este número anterior, dando 1 solo cuando los dos elementos es 0. El siguiente circuito, como tiene 3 elementos, debemos realizar una tabla de verdad de 2 a la 3, o sea que debe tener 8 filas en las que podemos ver los 3 elementos, cada interacción posible. Vemos que en el circuito hay una negación de cada uno de estos elementos, entonces vamos a negar el A, invirtiendo su resultado, vamos a negar el B y el C. Una vez obtenido este resultado anterior, podemos continuar con el OR, pero este OR está negado, es decir, es un NOR. Vamos a realizar la suma del primer elemento con el segundo elemento y el resultado lo vamos a sumar con el tercer elemento y el resultado final lo vamos a negar, como vemos aquí. Iniciando A más B, se ubica 0 solo en las dos interacciones donde los dos elementos son 0. En caso contrario, se ubica un 1. Cuando sumamos el C, vemos que solo daría 0 en el primer resultado. Pero como se está negando toda esta suma interna, aquí vendría siendo el 1 y invertimos todos los unos resultantes por un 0. En la segunda interacción del segundo OR, que también está negado, es decir, otro NOR, primero vamos a sumar el elemento 1 que está negado con el elemento 2 que está negado y luego lo sumamos con el elemento 3 negado y el resultado final lo negamos, como vemos aquí, dando la siguiente operación con los dos primeros elementos, 0 en estos casos, y cuando sumamos el tercer elemento ocurre lo mismo, ya que solo habría 0 en esta posición, pero al estar invertido o negado, aquí vendría siendo el 1 y en el resto de posiciones vendría siendo 0. Al final vemos que hay un i del primer elemento con el segundo elemento, es decir, debemos establecer una multiplicación con este elemento y con este elemento, como lo vemos aquí, la multiplicación del 1 con el segundo. El resultado vendría siendo 0 en todos los casos y este circuito vendría siendo una contradicción.
Este último circuito es muy curioso ya que lo podremos simplificar. Tiene solo dos elementos, están representados por A y B, aquí sus posibles interacciones. Como vemos, se va a negar tanto B como A, entonces los negamos en la tabla de verdad invirtiendo su resultado. Vemos que aquí hay un I del primer elemento con el segundo elemento negado. Esta multiplicación nos arrojaría esta tabla de verdad, siendo aquí el único 1, ya que es 1 por 1, 1. Caso contrario, 0. La segunda interacción, que es el segundo I, es el primer elemento negado con el segundo elemento, siendo 1 en esta posición, ya que es 1 por 1. En caso contrario, es 0. La tercera interacción es A por B sin negarlos. Vendría siendo 1 en la posición final, ya que solo es aquí donde están los dos 1. Para entender bien esto, debemos recordar que cualquier elemento que multipliquemos por 0 va a dar 0. Al final, vemos que hay un O de los tres elementos, es decir, debemos sumar el primer elemento con el segundo, como lo vemos aquí, y el resultado lo sumamos con el tercer resultado anterior. La primera interacción arrojaría 1 en las dos posiciones centrales y 0 en las distales. Y al terminar de realizar la suma con el tercer elemento anterior, veremos que solo habría un 0 en el primer espacio, ya que en los de abajo hay al menos un 1. Este sería el resultado de este circuito. Es curioso que solo el primero sea 0. Como vemos, el circuito que hicimos anteriormente con su tabla de verdad da un resultado que representa a un simple O del elemento 1 con el 2. Aquí su tabla de verdad, y esto nos quiere decir que esta función la podremos simplificar a esta usando álgebra booleana. Y esto también quiere decir que si tenemos este circuito, podremos reducirlo a esta forma de un OR. Vamos a escribir el circuito en forma de función. Se cambió el A por un X y el B por un Y. Como vemos, es un OR, es decir que los tres elementos se suman y cada elemento es un I. Esto quiere decir que se van a multiplicar en el interior de los paréntesis. El primero es positivo, el segundo es negativo, el tercero es negativo, el cuarto es positivo y los quintos y sextos son positivos. Para iniciar vamos a usar la ley distributiva, donde y va a salir de la función y va a dejar sumando a la negación de x con x. Como lo vemos, da esta función resultante distribuyendo y. Podemos deducir que la negación de un elemento sumado con el elemento es igual a 1. Es decir, que la función resultante se puede reducir a esto. Sin embargo, si recordamos que cualquier cosa multiplicada por 1 es una ley fundamental de I o de Land, es igual
al elemento. O sea que lo podemos reducir así. Pero, como vemos, podemos realizar la ley distributiva para poder sacar dos funciones con y. Entonces vamos a usar y, lo vamos a sumar aquí, luego vamos a multiplicar a y más no y, como lo vemos aquí, dando este resultado, y al final deducimos con una ley fundamental del OR que la suma de un elemento con su negación da igual a 1, por lo que podemos reducir esta expresión a un 1. Y si recordamos, cualquier cosa multiplicada por 1 da la función anterior. Es decir, que el resultado final sí es un OR del elemento 1 con el elemento 2. Es decir, que este circuito se puede simplificar a este circuito. Bueno, eso ha sido todo. Muchísimas gracias. Espero que se haya entendido.